varios muertos y decenas de heridos, en nuevos ataques de Kiev, contra la República Rusa de Donetsk, y la provincia de Zaporozhye. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, aseguró que, los bombardeos contra la infraestructura civil, se producen, ante el fracaso de Ucrania en su contraofensiva. Precisó que solo en el mes de julio, las pérdidas de la fuerza de Zelensky ascendieron a más de 20.000 efectivos. Ucrania vuelve a atacar a la población civil, en varias localidades, tanto de la provincia de Zaporozhye, como en la República Popular de Idanias. Así en la provincia de Zaporozhye, se informa de varios fallecidos, también numerosos heridos, entre ellos entre los afectados un menor de 12 años, que resultó afectado, tras quedar atrapado entre los escombros, mientras en la República Popular de Donetsk, también en varias localidades, registraron ataques con misiles Tosca, y también, con el sistema de lanzamiento norteamericano HIMARS, dejando varios fallecidos y numerosos heridos, también daño entre la infraestructura civil. Por ejemplo, la autoridad local informaba que se había suspendido el suministro de agua potable. Los propios testigos revelaban estar ya, lamentablemente, acostumbrados a estos reiterados ataques, que se extienden desde 2014. Ya te soñé con los tuppers de SWA, no entendí lo que pasó. Lo primero fue un ruido, un crujido, todo estaba volando. Me levanté del sofá y salí de la habitación. Mi mujer estaba ya en el pasillo con el niño, le estiré el suelo, y el segundo proyectil cayó al lado de nosotros aquí. Estábamos en nuestros puestos de trabajo, en el cuarto piso, haciendo nuestras tareas, y de repente sonaron dos explosiones, dos bombardeos. Salimos al pasillo, todos cayeron al suelo, obviamente salió humo. Cuando miramos a través de la ventana, vimos que estaba ardiendo un autobús y varios coches, que los propios afectados ya tienen, prácticamente un protocolo de cómo huir, donde resguardarse. Solo como ejemplo, durante la jornada del domingo, se registraron prácticamente 300 ataques, en torno a la República Popular de Donetsk. Sobre estos reiterados ataques, en contra de la población civil, es que el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, se refirió en un formato de videoconferencia, con miembros de la cartera de defensa rusa, donde abordó cuáles son las prioridades, en defensa de Rusia, así tratar de minimizar la fuerza de ataque, del ejército de Ucrania, para evitar que se sigan repitiendo ataques, en contra de la población, y la infraestructura civiles. Así lo resumía el propio ministro Sergei Shoigu, en el contexto de una supuesta contraofensiva fallida. El régimen de Kiev, con el apoyo de patrocinadores occidentales, se ha centrado en llevar a cabo ataques terroristas contra la infraestructura civil, en ciudades y pueblos de la Federación Rusa. Teniendo en cuenta la situación actual, se han tomado medidas adicionales para aumentar la protección contra ataques desde el aire y el mar. La intensidad de los ataques contra las instalaciones militares ucranianas, incluidas las que apoyan estos ataques terroristas, se ha incrementado varias veces, y con esta misma estrategia, es que Rusia informa que ha destruido, dentro del ejército de Ucrania, importante técnica militar. Más de 20.000 militares ucranianos han fallecido durante el último mes, informado del Ministerio de Defensa. También han destruido más de 200 vehículos militares, técnica militar en general, entre ellos 10 tanques Leopard. Estos vehículos blindados, suministrados por Occidente, puntualmente vehículos de Alemania y de Francia. Además, según la autoridad local de Gerson, se han registrado ataques desde Rusia, así desde aire y desde tierra, también en otras localidades en Slaviansk y Kramatorsk, ciudades todas que pertenecen a la Federación de Rusia, pero que actualmente están bajo el control de Ucrania. También en Kharkov se habrían registrado, según los reportes, ataques, todo ello según el Ministerio de Defensa, como reafirma, con ataques de alta precisión, y que buscan justamente minimizar la fuerza del ejército ucraniano para evitar más ataques en contra de la población civil. Rusia denuncia ante la ONU que el gobierno de Zelensky emplea tácticas terroristas propias del Estado Islámico. Dmitry Paliansky, representante permanente adjunto en el organismo, recordó los numerosos ataques ucranianos contra las regiones fronterizas, donde no hay instalaciones militares. Además advirtió que Occidente no saldría con las manos limpias tras los crímenes cometidos, porque el régimen de Kiev ataca más ciudades e instalaciones civiles, a veces a miles de kilómetros de la zona de combate, que infraestructura militar rusa, almacenes y depósitos de combustible, y también recurre a métodos de terror individual,
propios del Estado Islámico, no es la primera vez que los servicios de inteligencia occidentales creen o utilizan organizaciones terroristas, incluidos Daesh y Al-Qaeda, para promover intereses geopolíticos en Ucrania. Implementaron un escenario similar. Todo tipo de radicales neuronaces supremaquistas blancos, apoyados por el excedente colectivo, primero fueron utilizados como ariete para derrocar al gobierno legítimo, y luego se integraron en las Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, de los servicios secretos del país, a promover las tácticas terroristas, a sugerencia de sus tutores. Toda Ucrania se ha convertido en un gran terrorista, suicida, dispuesto a defender los intereses geopolíticos, de ultramar hasta el último ucraniano. Al mismo tiempo, los autoproclamados defensores de la democracia, los derechos humanos occidentales, al parecer viven bajo la ilusión de que, si dejan todo el trabajo sucio a Zelensky y sus cómplices, podrán mantener sus propias manos limpias. No será así. El diplomático afirmó que Occidente comparte la responsabilidad por los actos de Kiev, al proporcionarle armas, equipos e inteligencia, que son utilizados para los ataques. Señaló que sin el apoyo financiero y militar extranjero, el gobierno de Ucrania ya habría colapsado, como un castillo de naipes. Además cuestionó, como los estadounidenses, que fueron testigos de los atentados del 11 de septiembre, pueden apoyar a un régimen que abiertamente reconoce actividades terroristas. Recordó también los atentados perpetrados contra destacadas figuras públicas rusas. La sesión contó con las declaraciones de un testigo de la explosión, que mató a un corresponsal de guerra ruso en un café de San Petersburgo. Él destacó la importancia de castigar tanto a los ejecutores como a los autores intelectuales de estos ataques. 11 de septiembre del 2001, en Nueva York, también murieron personas, solo por un atentado terrorista, pero a diferencia de las autoridades estadounidenses, que por ello sumergieron en sangre a todo un país, Irak, y mataron a más de 1 millón de habitantes. Rusia investiga y trata de castigar a los culpables directos de lo ocurrido. No soy una persona vengativa, pero me gustaría mucho ver castigados, no solo a los ejecutores, sino también a los que los contrataron. Crece la tensión en África Occidental. Los países Burkina Faso y Mali advierten que una intervención militar contra Níger equivaldría a una declaración de guerra. A través de un comunicado conjunto, también alertaron de las desastrosas consecuencias que podría tener para la región una operación militar. Recordando el caso de Libia, declaración ocurre tras el ultimátum que la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental dio a los militares que tomaron el gobierno. La organización regional dijo que no excluye el uso de la fuerza si no liberan y devuelven al poder al destituido presidente. Mohamed Bazoum. Anteriormente, Guinea-Conakry advirtió de que una intervención en Níger conduciría a una ruptura de la Siria. Por su parte, los detractores acusaron a Francia de querer actuar militarmente en el país africano. Desde París, la ministra de Asuntos Exteriores rechazó tales acusaciones. Sin embargo, el Partido Nigerino para la Democracia y el Socialismo aseguró que se encuentran detenidas 3 autoridades más de la gestión depuesta en días previos. El grupo rebelde afirmó que la toma del poder en la nación ocurrió a causa del agravamiento de la violencia por parte de las organizaciones de yihadistas. En África, países declaran que sus recursos naturales del continente se ven explotados por naciones occidentales. Millones de habitantes locales, entre ellos menores de edad, trabajan en condiciones infrahumanas para conseguir minerales y otros productos que terminan en el viejo continente. Para cambiar la tendencia, los líderes africanos aumentan la cooperación con Rusia en busca de beneficios mutuos. El continente africano en general está sujeto a la explotación de sus recursos naturales por parte de las naciones occidentales, que se aprovechan sin generar mayores beneficios ni involucrarse demasiado en los problemas que puedan tener. Países como Níger, con 0,5% de las reservas mundiales de uranio en su territorio, el mayor importador es Francia. La Torre Eiffel y 1/3 de los hogares franceses se iluminan gracias al uranio nigerino. La extracción de este metal genera problemas y pocos beneficios en el país africano, donde más del 40% de la población vive en la pobreza extrema. Pero hablemos de algunos de los resultados de la cumbre Rusia-África de la semana pasada, porque en el ámbito nuclear justamente hay negociaciones en curso con más de 20 países africanos
para la construcción de centrales nucleares, la creación de centros de ciencia nuclear y la explotación de yacimientos de uranio. Vale la pena recordar lo que dijeron los líderes africanos que estuvieron en San Petersburgo hace unos días, con respecto a los mayores beneficios que pueden obtener trabajando en conjunto con Rusia. Ahora pasamos a hablar de la extracción del cobalto. En la República Democrática del Congo, este es un metal esencial para la transición a las economías verdes, un objetivo muy importante hoy por hoy para algunos países europeos, como Francia y Alemania, pero los mineros que extraen cobalto trabajan en condiciones infrahumanas, agotadoras y degradantes. Todo esto no lo decimos nosotros, sino los mismos medios occidentales. Además, en el continente africano, como podrán imaginarse, hay contrabando de piedras y metales preciosos, muchos de los cuales terminan en Europa. Pasemos al sector agrícola en África. ¿Qué pasa con el chocolate? Europa es el principal consumidor de chocolate, y en Ghana y Costa de Marfil, que son los principales productores de cacao. En el mundo más de 1.500.000 menores de edad trabajan en esos campos. Hace algunos años se había acordado que las grandes empresas que comercializan productos derivados del cacao, como Nestlé por ejemplo, paguen 400 pesos más por tonelada, pero parece ser que las mismas empresas no están respetando ese acuerdo. Escuchemos algo más sobre los prejuicios de los países africanos en lo que tiene que ver con el cultivo del cacao. En el caso, por ejemplo, aplica a no comer cacao en países como Costa de Marfil, es la depredación de la naturaleza. Mucho del cacao que se produce en el occidente africano, viene de deforestación absoluta, monocultivo de cacao también de mano de obra, de niños cuando se enfrentan a sequía. Con la producción de cacao por ejemplo, disminuye significativamente. Hablemos ahora del café, porque en África se cultiva mucho café, según dijo el presidente de Uganda la semana pasada, en San Petersburgo. El valor global del mercado del café es de 460.000 millones de dólares, la parte de los países africanos constituye solo 2.400 millones de dólares. Alemania por ejemplo, que no cultiva café, pero gana más por año que todos los países africanos juntos, se queda con 6.800 millones del beneficio total. El presidente de Uganda dijo que esta es una forma moderna de esclavitud. Para ir terminando, veámoslo en porcentajes. África produce poco más del 11% del mercado global del café, pero obtiene menos del 1% en ganancias, una desproporción absoluta que esperamos que pueda empezar a reducirse. A partir de las relaciones de África con Rusia, Occidente se apodera de todas las ganancias, de los recursos naturales de África. En este sentido, recalca que las relaciones internacionales deben basarse en la solidaridad, y no en beneficios unilaterales. Grandes empresas que no son africanas, que son europeas o norteamericanas, ponen fábricas ahí en África para pagar a una mano de obra más barato, no pagar menos la mano de obra, pero asimismo, la ganancia no se queda ahí en el continente. Entonces yo creo que sí, claro, Europa y América de Marte sin, totalmente dependientes de los otros continentes, donde sacan los recursos naturales, no. Y yo creo que claro, que las trocas, los cambios, las integraciones, las relaciones internacionales, son muy importantes también pero tiene que ser hechas en una base más solidaria, donde se mira al desarrollo y al bienestar de todos, no solo de una parte. Bolivia oficializa su voluntad de unirse al BRICS, lo informó el canciller Rogelio Maita, que destacó que se busca fortalecer la colaboración con las economías emergentes. Afirmó que la nación está avanzando en la dirección correcta, buscando un desarrollo sostenible e inclusivo. Además, el alto cargo anunció que Bolivia participará en la 15ª cumbre de la comunidad. La reunión se celebrará en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, a finales del mes de agosto. Según el canciller, el mandatario expondrá el modelo económico, social, comunitario y productivo del país. Se informa que 54 estados africanos fueron invitados al evento. Cabe destacar que alrededor de 20 países solicitaron su adhesión al BRICS, entre ellos Irán y Argentina. Moscú ha declarado que no se opone a la ampliación del bloque. Sin embargo, sugiere definir los procedimientos y requisitos para los candidatos. La presión política y económica de Occidente contra terceros países acelera la búsqueda de nuevas rutas libres de sanciones. Rusia, China, la India y
México entre otras naciones, se dedican a nuevos proyectos, para asegurar el desarrollo del comercio. El mundo está cambiando. El calor de la multipolaridad, una prueba fehaciente, son las iniciativas, para establecer rutas comerciales alternativas. Uno de los máximos exponentes, es el Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur. Esta red de 7.200 kilómetros va desde San Petersburgo en Rusia, hasta Mumbai en la India, pasando por el Cáucaso y el Mar Caspio. Incluye pasos marítimos, ferroviarios y terrestres, para acelerar el traslado de mercancías a Moscú, y Teherán acordaron la construcción de un tren, en territorio persa. Además, Emiratos Árabes Unidos desea invertir en el proyecto. Cabe destacar, que la normalización de las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, con el auspicio de China, aportan mayor seguridad. Rusia planea duplicar el volumen de exportación por esta vía, para 2025 y triplicarlo para 2030, sin embargo este no es el único corredor que permite conectar Europa y Asia, más rápido que el Canal de Suez. También se encuentra la Ruta Marítima del Norte, cuyo desarrollo están dispuestos a promover. A Moscú y Pekín, las políticas coercitivas de Occidente viven sonar de otras opciones. Esto también quedó reflejado, tras el accidente del buque Ever Given, que puso en jaque a la economía mundial en 2021, y que ocurre en América Latina. México busca inversiones para avanzar, con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. La obra une el Pacífico con el Atlántico. De fondo, la falta de lluvias amenaza el Canal de Panamá, por lo que las autoridades anunciaron restricciones a la navegación. Medios reportan que esto afectará directamente los sectores clave de la economía de Estados Unidos, país que más utiliza esta ruta comercial. El ministro de Economía de Argentina, y precandidato presidencial, Sergio Massa anuncia que pagará con yuanes chinos, parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Además aseguró que el país no utilizará dólares de las reservas del Banco Central para las próximas cuotas. Según Massa, con el pago de yuanes, el gobierno protegerá las reservas en medio de la grave sequía, que costó al país unos 20.000 millones de dólares en exportaciones durante este año. Calificó la deuda como la peor herencia del gobierno de Mauricio Macri, y asegura que los fondos no se utilizaron para mejorar la calidad de vida, sino para financiar la salida de capitanes. El viernes pasado, Buenos Aires y el FMI cerraron la quinta y sexta revisión de metas. Desde el FMI confirmaron que se llegó a un acuerdo con el gobierno, según el cual el país pagará $7.500 millones tras las elecciones primarias del 13 de agosto. El fortalecimiento de las relaciones entre Pekín y el país sudamericano añade que esto demuestra la disposición de China de hacerse cargo de la deuda argentina, si fuese necesario. La situación de Buenos Aires con Pekín está muy aceitada, muy ok, desde el momento que, eso fue el día 13, como consecuencia que se enteró el Fondo Monetario, que el ministro de Economía, Sergio Massa, había tenido una reunión con su padre egipcio, y entre los dos, son deudores de un 70% del capital prestable que tiene el Fondo Monetario. Se pusieron un poco nerviosos, y eso generó que se permita el pago. Salió un documento en el cual pedía devaluar, y el día 14 de julio, o sea al día siguiente, Xi Jinping, desde China le comunicó al enviado al Fondo Monetario, que Argentina no iba a entrar nunca en default, porque en caso de ser necesario, iba a cubrir China con la deuda argentina. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, confirmó que la OEA y la Unión Europea no están invitadas a acompañar las próximas elecciones en el país. Durante una rueda de prensa del partido, destacó que dichos bloques atacan a la nación latinoamericana al implantar sanciones en su contra. Además enfatizó en que no pueden imponer una enseñanza de cómo realizar los comicios venezolanos. No la va a hacer la OEA, no está invitada la OEA, no la va a hacer, la Unión Europea no está invitada, la Unión Europea, fuera de aquí, no los queremos aquí. Son parte de los ataques a nuestro país, de las sanciones y del robo de siglos, son parte de ellos. De mal, pueden creer que van a venir a imponernos a nosotros, como se hace una elección, cuando nosotros podemos darle lecciones a ellos, de cómo hacer elecciones. Durante la rueda de prensa, Diosdado Cabello recordó el caso de la empresa petrolera Circo, donde denunció el robo de una de sus sucursales por parte de Estados Unidos. El hecho lo mencionó como una de las razones por las cuales
Venezuela considera no invitar a Occidente, como observador de los próximos comicios, destacó que, el proceso, estará bajo la responsabilidad de los nuevos rectores, del Consejo Nacional Electoral. El diputado de la Asamblea Nacional, señaló que, los postulados como rectores de este organismo, no han sido obligados a tomar el cargo, sino que hay opositores que participan activamente. Además, descartó cualquier posibilidad de amnistía política, como lo propuso un representante de la oposición, en garantía de mayor gobernabilidad. Aseguró que por su parte, no votarían nunca por este recurso, ya que ha hecho daño a la nación, y que dicha decisión corresponde al Parlamento. Estudios revelan que diversas cárceles latinoamericanas se caracterizan por la violencia, sobrepoblación y el hacinamiento. Tal es el caso de México, donde el uso excesivo del recurso de prisión preventiva ha provocado que cerca del 40% de los reos permanezcan tras las rejas, sin que se determine su presunta culpabilidad. El año 2022 cerró con más de 226.000 personas encarceladas en México, de las cuales 94% son hombres y el resto mujeres. La población penitenciaria ha ido aumentando, paulatinamente, desde el año 2018, además 4 de cada 10 personas, que se encuentran privadas de la libertad, están tras las rejas, sin haber recibido sentencia alguna, por la incapacidad de la policía, de investigar correctamente, los crímenes y los delitos, porque la policía detiene para investigar, y no investiga para detener. Entonces esto colapsa el sistema penal, colapsa el sistema penitenciario, porque la policía está enfocada solamente en llevar gente a la cárcel. Figuras como la prisión preventiva oficiosa, que encarcela de manera automática a las personas, por su presunta responsabilidad en delitos específicos, hasta que se demuestre si son culpables o no, engrosan las filas de las prisiones. Por si fuera poco, también está presente la brecha de género. Hay más mujeres encarceladas que hombres internos, sin recibir una sentencia que, en los casos más desafortunados nunca llegó. Desde 2022 mejoró la percepción de la seguridad entre la ciudadanía. Sin embargo, más encarcelamientos no implican un mejoramiento en la seguridad pública. Cuando el sistema penitenciario se ve rebasado, los crímenes salen desde prisión, salen las extorsiones, se planean secuestros, hay conductas delictivas al interior de las prisiones, hay tráfico de estupefacientes. El personal de custodia es insuficiente para cuidar a tantas personas, por la sobrepoblación que existe en las cárceles, derivado del abuso de la prisión preventiva. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado mexicano eliminar de sus leyes la figura de la prisión preventiva oficiosa, y recientemente, un pleno regional aprobó la supresión de esta medida. En 18 estados del país, ahora las personas acusadas de distintos delitos, entre ellas las mujeres, podrán seguir sus procesos en libertad. Y de otras maneras, en las que no se les encierre de manera instantánea.